Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Área 51, ya la número 6 si no me equivoco, eh, con algunas interrupciones. Recuerden que estuvimos un mes sin transmitir por una cuestión de mudanza y otras cosas, así que bueno, acá estamos de vuelta. Estoy esperando a nuestros invitados de hoy de Capilla del Monte, Miguel Ángel Gómez Pombo y Mariela de Tomaso. Estoy esperando que aparezcan por acá por el vivo, así los podemos hacer intervenir. Ya estoy transmitiendo. Ah, sí, acá está Miguel, perfecto. A ver, Miguel Ángel, listo. Ah, para, Miguel Ángel, invitar. ¿Estamos? Ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Esperando a Miguel Ángel Gómez Pombo. Más pequeño. Acá estamos. Buenas, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo ¿Cómo andan? va? Hola, ¿cómo estás, Marce? ¿Qué tal? ¿Qué tal Miguel Ángel? Hola Mariela, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá ¿Cómo estamos. andan todos? Buenísimo. Un poquito de retardo hay, ¿no? Entre que yo hablo y se escucha, ¿puede ser? Se escucha bien, te escuchamos bien. Tal vez Ah, tardamos en bueno. escucharte porque por ahí tardamos en responderte, pero te escuchamos bien. Ah, perfecto. No, siento ese retraso como cuando te comunicas con la luna, ¿viste? Que tarda un cachito. Bueno, buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Presento de vuelta para los que recién arrancan. Esta es la nueva emisión de Área 51. Estamos con Mariela de Tomás y Miguel Ángel Gómez Pombo desde Capilla del Monte, nada más ni nada menos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan las cosas por allá después de los últimos acontecimientos bastante complicados de los incendios y eso? Bueno, bien, dentro de todo, hoy tenemos un día caluroso, pero hemos zafado de una tormenta de granizo que dicen que cayó en Carlos Paz bastante importante hace un ratito. Así Ajá, que estábamos rogando que no se complicara el clima para poder estar acá afuera y para no tener que cortar la conexión, porque si se venía un tormentón, viste, se complica mantener conexión de wifi y todo eso. Pero bueno, bien, claro. por suerte ha llovido esta semana, se calmaron los fuegos en Córdoba, que fue algo que nos tuvo bastante a mal traer a toda la provincia, y bueno, el clima viene acompañando, lindo. Para vos no, porque hace Buenísimo. calor. Sí, bueno, igual acá también estuvo lloviendo mucho, ahora también hace calor, pero y se esperan lluvias para mañana. Creo que en la mitad del país llovió y bajó la temperatura, por suerte, viste que había incendios en todos lados, no solamente en Córdoba, Sí, sí, en estuvimos varias viendo. zonas también, claro. Bueno, ¿cómo va eso en cuanto a... Bueno, vamos a empezar de nuevo, primero. Porque yo los conozco, pero por ahí la gente que está escuchando no los conoce y me gustaría, como hago siempre con cada invitado que está en Área 51, que cuenten un poco quiénes son y cómo llegaron a estar donde están ahora, ahí en Capilla del Monte, y cómo llegaron a investigar las entidades y la cuestión del proyecto CATEN, que bueno, que eso vamos a hablar más tarde. Pero primero contemos un poquito quiénes son Mariela de Tomaso y Miguel Ángel Gómez Pombo. Bueno, no sé, por ahí empiezo yo y vamos, así nos relevamos. Bueno, nosotros, bueno, ambos somos de Buenos Aires, yo nací en la provincia de Buenos Aires, en Lanús. Viví mucho tiempo en Banfield, después en Capital Federal y bueno, finalmente antes de venirnos a Capilla del Monte vivíamos ahí en la zona de Villa Crespo, en Vélez, Juan B. Justo. Así que somos de por allá, de la zona de la Capital Federal. Y bueno, acá llegamos con un viejo proyecto que teníamos ambos, antes de conocernos ya teníamos el proyecto de irnos a vivir a un lugar más tranquilo, un lugar más lindo, más agradable, con más naturaleza, más campo, para estar una vida diferente a la que llevábamos en la ciudad, ¿no?
Así que Claro, las cosas se fueron dando y se fue orientando todo solito, de manera de que la mejor alternativa terminó siendo Capilla del Monte, ¿no? Pues en su momento por los costos inmobiliarios, que eran, yo había pensado en el sur en algún momento, pero era absolutamente imposible por los precios, y claro. había un terreno del bisabuelo, que después les contará Mariela, y bueno, aprovechando ese pie que teníamos acá, y la hermana que se había mudado, y los ovnis que nos interesaban a todos, así que optamos por Capilla del Monte. Y bueno, ¿qué Claro. puedo agregar a esto? Bueno, yo también ahí de Buenos Aires, y un poco al tema OVNI, digamos, desde muy chica, mi vieja fan de Fabio Serpa, de Cuarta Dimensión y todo eso, lo seguía en la radio, en ONIFE, así que me enganché siempre con el tema OVNI y cuando se separó de mi viejo, se puso en pareja con Héctor Antonio Pico, que justamente era secretario de redacción ahí de Cuarta Dimensión en una época y que estaba metidísimo en el tema y ahí me engancho más todavía como para empezar a investigar, ¿no? Un Claro. poco charlando con Héctor, accediendo a todo el material que tenía él en su biblioteca, que era bastante interesante y amplia. Y así también lo conocí a Miguel, porque en ese momento digo, bueno, habría que juntarse con otra gente para que pase una moto eh, Esto es en ruidosa. tiempo real. Esto es en tiempo real. Y a él lo conozco tratando de armar un grupo de investigación. Me lo recomienda Carlos Yurchuk, que lo contacte a Miguel. Y esa época usábamos mail, ¿viste? No había WhatsApp, todo esto era otra Claro. cosa. Así que por mails, bueno, combinamos, nos conocimos en el Café Tortoni, mira. Este, y ahí empezamos a juntarnos con otra gente también, ¿no? ¿Te acordás que eran, bueno, 3 o 4 Se personas arma un más? lindo grupito, se ha armado chiquito, pero gente muy Lindo. piola, investigadores muy buenos, muy efectivos. Sí. ¿De qué Y año bueno, estamos hablando más o menos? año 2000, 2000, año 2000, justo Ujú. antes de la crisis del 2001, ¿viste? Que fue un Claro. poco ahí una bisagra en el país. En el año 2000 empezamos con la investigación. Y cuando nos juntamos con el grupo estaba Emilio Cabot, Claudio Misca, ¿quién más era? Y bueno, hay bueno, Fabio Picasso Fabio que Picasso. ahora está desaparecido, pero bueno, con ellos nos juntábamos en la casa de Misca y todos coincidimos que el tema así como más bizarro y más interesante para meterse con los ovnis era la aparición de seres, que Ajá. siempre era como lo más polémico, ¿no? Dentro de lo Sí. que de las apariciones. Y bueno, ahí empezamos a idear esta base de datos que fue el proyecto CATEN. Y acá a Capilla del Monte llegamos, como contaba Miguel, me vuelvo al tema, porque mi vieja desde muy chica había vivido acá, le tenía un recuerdo muy lindo de Capilla, había hecho primer grado acá, el abuelo tenía terrenos, una casa, y cuando vengo de vacaciones en el año 92, 93 a conocer, averiguo en la municipalidad, los terrenos todavía estaban a nombre del abuelo, y ahí surge la idea de, bueno, nos vamos a ir en algún momento para allá, y finalmente se dio en el año 2000, se vino mi hermana, después se vino mi mamá y después nosotros. Se fue dando toda una... Y bueno, se sumó el tema OVNI, Y justo. sí, inevitable, ¿no? En Capilla del Todo Monte, bueno, pero la coincidencia, ¿viste? Porque en la claro, década del 50 mi bisabuelo no tenía ni idea de todo eso. Así que bueno, así estamos acá. genial, genial. ¿Y cómo, en Capilla, cómo se han vivido estos últimos meses? Así era la cuestión. Yo hablé con ustedes mucho por privado de la situación respecto a cómo el turismo se ha manejado en estos, sobre todo que la cuarentena arrancó antes de justo de Semana Santa y todos estos meses no se podía circular, no se podía entrar a Capilla, ¿no? Que no tenía ningún caso de coronavirus ni todo este lío. ¿Cómo se está viviendo la situación ahora que parece que hay una mayor apertura, que la gente va a poder volver a entrar, ese tipo de cosas? ¿Qué se cuenta?
Y bueno, estos meses fueron, bueno, duros en la parte económica, ¿no? Porque la verdad que para Claro. hacer cuarentena no hay mejor lugar que este, porque, bueno, vos conocés, sabés Mm. que te salís con una reposera y el mate y ya está, no Sí, necesitas más claro. nada. O sea Ujú. que para hacer cuarentena, podríamos hacer toda la vida cuarentena. El tema es que económicamente te parte al medio, porque lo que es las cabañas, los regionales, la misma Ujú. inmobiliaria, que son nuestras actividades, han quedado muy, muy frenadas y muy relegadas debido a que la gente no puede ingresar. Así que Claro. fueron duros y si bien se está hablando de cierta reapertura, la realidad es que por ahora sigue todo igual, sigue muy Ajá. planchada la actividad, incluso tratamos de reconvertirnos para vender algo, trabajar con cosas que sirvan para la gente local, pero la gente local al no estar funcionando la principal actividad que es el turismo, tampoco tienen dinero. O sea que el residente de Capilla del Monte también se va quedando sin dinero al no haber turistas, es una cadena complicada. Así Sí. que y la situación está difícil, muy difícil. Veremos con estas posibles reaperturas de las que se empezaron a hablar, a ver si realmente logramos que venga la gente y que la gente gaste, ¿no? Que venga y consuma en Capilla del Monte. Más de uno debe estar deseando venir, así que Capilla tiene esa gran ventaja, ¿no? Con respecto a otros destinos turísticos, pero por otro lado también estamos lejos de Buenos Aires y hay que atravesar varias provincias para llegar, sobre todo el que viene de Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Claro, Aires y claro, demás. Pero bueno, veremos, claro. está complicada la situación. Ustedes tuvieron mucho tiempo sin casos, inclusive. Tuvieron esa suerte hasta, ¿cuándo fue? ¿En agosto recién hubo el primer caso? Mm, Yo creo que Sí, sí, no sé si agosto o septiembre, o sea, hace muy Mm. poco que Sí, explotó el tema, digamos. Tenemos los primeros recuperados, digamos, pero igual, ¿qué son? No sé si llegamos a 30 casos, o sea, por ahora es poco también. sí, Eh, y bueno, como siempre no se sabe cómo empezó, cómo llegó, ¿viste? Pues primero la gente estaba paranoica, no dejen entrar a nadie, levantaron los montículos en las calles de tierra para que no entren autos que no fuera por la ruta. Había mucha paranoia, así persecución, esto de que no viniera gente de afuera, pero en definitiva, digamos, los de acá mismo se han estado moviendo para todos lados y claro. obviamente el virus iba a entrar o por proveedores que traen mercadería o por la misma gente de acá que va al médico en Córdoba, van a comprar mercadería a Córdoba, van a Cruz del Eje al médico o a, qué sé yo, a comprar algo. O sea, había como una circulación dentro del Valle de Punilla y hasta Córdoba capital, de mucha gente de acá. O sea que bueno, en algún momento era lógico que llegara como a todo el país y hay que cuidarse, ¿qué vamos a hacer? O sea, ahora de hecho se habla de la apertura turística y empiezan un poco las polémicas, ¿no? Y si va a haber muchos contagiados, dónde los van a atender, si surgen contagios durante el verano. Pero bueno, qué sé yo, está Córdoba Capital, que es donde van casi todos los que se complican, o acá Ujú. en Cosquín tenemos el Domingo Funes, y bueno, o sea, se organiza, dicen que van a montar un hospital de campaña en Punilla preventivo para el turismo, veremos, a ver, digamos, pero parece que va a haber temporada que nos permitirá, a muchos que tenemos la actividad turística, resurgir un poco después de este año y de esta cuarentena eterna, que no ha servido lamentablemente de mucho, ¿no? Porque lo que vemos, por lo menos en los medios, es que todo el país tiene muchos contagios, o sea que no valió tanto la pena como parecía. Y fue un año complicado, sí, sí, complicado. Nosotros acá lo vemos de una manera, pero con un montón de limitaciones, pero en los lugares turísticos, Mar del Plata, por ejemplo, hace poquito se presentaron los protocolos que no incluían la apertura de los teatros. Los empresarios de Mar del Plata se pusieron como locos. Es una, el teatro de Mar del Plata es una actividad tremenda que da mucha guita y bueno, y ni hablar de los dueños de los teatros de esos lugares, presionaron y creo que se van a abrir con la mitad de la capacidad y esas cosas. Imagino que Carlos Paz pasa lo Sí, mismo. sí, En Carlos fin, Paz sí, creo no, que tiene no, más teatros ahora. Sí. claro. Sí, sí, debe haber sido, yo siempre digo, ¿no? Que fue el peor año de mi vida y creo que fue el peor año de la vida de todo el mundo. Fue una cosa increíble porque no es que me quejo yo algo tan solo ahora. impensado.
Claro, absolutamente, sí, sí, sí. Inclusive he hablado con algunos investigadores como Gustavo Fernández, que él está en contacto con el tema de la adivinación y la predestinación, y charlábamos de por qué nadie lo predijo esto, qué sé yo, Solari y Parravicini, nadie. O sea, es algo realmente inédito. La verdad que llama mucho la atención. Y es inevitable, sobre todo cuando hablo con gente como ustedes, que está en un lugar turístico, es el primer tema que me vino a la cabeza y por eso fue la primera pregunta, digamos. Este, pero bueno, salgamos un poco, ¿no? Para hablar de otra cosa, porque si no, para que la charla no se centre en eso. Vos me hablabas, Mariela, recién de Héctor Antonio Pico, un gran investigador, gran escritor, muy interesante lo que ha producido. En algún momento, ahí en Capilla del Monte había un museo ovni, que eran con cosas de Antonio, de Héctor. ¿Qué pasó con todo ese material? ¿Se va a volver a abrir? ¿Tienen idea de hacer algo como está el centro de informes? Y mira, el museo en realidad, bueno, era algo muy humilde, muy sencillo, un saloncito acondicionado con algunas láminas donde se hablaba. En cada lámina habíamos seleccionado algunos casos muy famosos, ocurridos en Argentina, habíamos también hecho extractos de libros, de los primeros libros de los investigadores nacionales, o sea, tenía información más que nada. Y le daba un contexto a las charlas que daba Héctor, que en un principio cuando vino acá es como que no hizo nada, y yo decía, bueno, con todo lo que sabes, toda la memoria que tenés, o sea, la gente está perdiendo la posibilidad de escucharte, de aprender, de acceder a toda esa información que tenés y que siempre estás contando estas cosas, y es una pena. Y bueno, lo estimulamos un poco a que dé las charlas y armamos algunos títulos, digamos, de los que podía hablar, y le dimos el contexto de ese saloncito y le pusimos Museo OVNI por ponerle algo, como decir, porque obviamente dentro del museo no había ni un marciano embalsamado, ni un pedazo de nave, o sea, nos faltaba como algo más Roswell, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, era un contexto como para que el que fuera a escuchar las charlas también se llevara algo de información seria de lo que era la historia del fenómeno OVNI en la Argentina desde sus inicios. Claro. Y bueno, estuvo bueno, funcionó unos cuantos años, ¿no? Como 4 o 5 años de haber funcionado bien. La gente se acercaba en el barrio El Zapato, no es muy céntrico, pero iban, o sea, a veces tenía 10 personas, 4 personas, 6, 8, pero no más de eso, ¿no? Pero tenía 2 o 3 turnos por día de conferencias y algunos se quedaban a las 2, 3 charlas seguidas. Era todo a través de un bono contribución voluntario, había como una alcancía ahí porque no se cobraba una entrada así fija. Y bueno, estuvo bueno, yo creo que, bueno, Héctor se potenció, digamos, ya estaba entusiasmado con el hecho de poder vender sus libros y también conversar con la gente. Y bueno, cuando él se enfermó y ya no estaba como para dar las charlas porque se perdía, se olvidaba algunas palabras y qué sé yo, desactivamos todo porque nosotros dimos en alguna época alguna charla, dábamos una vez por semana, una sobre entidades. Pero bueno, cuando empezamos con los comercios, nació nuestra segunda hija y todo, como que se nos iban complicando los tiempos. Así que se dio todo para cerrarlo y quedó ahí. Lo pusimos en pausa. La idea es volver en algún momento, tal vez acá en casa, en algún lado, armar algo que nos quede cómodo y no abrirlo todos los días, pero por ahí poner un día a la semana o cada 15 días donde hagamos alguna charla y escuchar a la gente. Pues la verdad que fue muy interesante, pues fue un ida y vuelta. Yo me acuerdo las charlas que teníamos nosotros los viernes, creo que íbamos nosotros, y la verdad que ibas a exponer un tema y te traías, brindábamos información, pero te traías la mitad de la información nueva de la que daba, la otra mitad era nueva, que te la daba el mismo público, porque la gente que se interesa en el tema por lo general ha tenido alguna experiencia,
vio algo, claro. le pasó algo, alguien le contó, entonces era muy, la verdad que era una ida y vuelta muy, muy interesante, estuvo muy, muy bueno. Y nos pasaron fenómenos rarísimos, situaciones raras, muy, muy divertidas, ¿no? La verdad que estuvo muy interesante, así que en algún momento vamos a volver seguramente con eso. Lo que es, me llama la atención de Héctor, él va a Capilla del Monte porque se casa con tu mamá, ¿no, Mariela? O sea, Ujú. pero él fue uno de los primeros en llegar a la huella del pajarillo. Está el famoso informe, yo tengo esa revista Cuarta Dimensión, Sí. que el informe lo hace él, que no habla de la huella, sino de la mancha, Ujú. inclusive, y siempre estuvo a favor de que la huella era real, que había sido provocada por algo no humano. Él Sí. siguió, ¿no?, con esa opinión hasta el final. Sí, él estaba convencido de que, bueno, le daba plena confianza a los testigos que había entrevistado en ese momento, que eran el nene y la Claro. abuela. Ujú. Y bueno, él estuvo ahí en el lugar y le parecía de muy difícil acceso, le parecía imposible pensar que alguien hubiera ido con elementos a quemar allá arriba. De hecho, creo que al principio no se hablaba mucho de esa posibilidad de pensar que ha habido alguien con un soplete, ¿no? Después surgen todas Claro. las teorías de que fue hecha por un grupo de personas. No, él hasta siempre, o sea, le pareció real, o sea, le pareció confiable el testimonio y el lugar le parecía increíble que alguien no iba a hacer algo así a propósito, qué sé yo. Él creo que estaba de vacaciones en ese momento en Carlos Paz con la Ujú. ex esposa, que era una señora, una chilena, nada que ver, y creo que ahí Serpa le avisa que había ocurrido este hecho acá cerca, que a ver si se podía hacer una corrida hasta el lugar, ya que él estaba acá en Córdoba. Algo así Claro. era la anécdota. Pero bueno, Discúlpame, recordemos para la gente, para el que no está tan al tanto, esto fue el 9 de enero de del 86. 1986, Ujú. exactamente. Sí. Y ahí es como que empezó la locura ovni en Capilla del Monte, se puede decir, de alguna manera. Sí, 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 saltó a la prensa, el Ujú. famoso José de Ser, y Sí. vinieron, lo hicieron un poco show todo, la gente del pueblo estaba muy enojada, no les gustaba esto, de la invasión de los periodistas y de que se Ujú. hablara de Capilla del Monte en todos lados, el pueblerino de acá no estaba No contento. le gusta nada eso, ¿no? A la gente acá no, pero te van a Ah, decir, no sí. sé, no, no les gusta, sí, sí, a ellos no les gusta nada, no, no creo que haya sido hecho intencionalmente, por dos razones, o por varias razones, ¿no? Pero una de las razones, ustedes vieron los incendios que tuvimos últimamente, un fuego Ujú. ahí en la ladera del Pajarillo, no lo hagas más que esta huella tenía 60 metros por 40, No, sino 120, 120 120. Bueno, de diámetro. imagínense un óvalo de ese Sí. tamaño, lo que tenés que prender y cómo lo apagás después y cómo lo controlás, es imposible, se quema todo, se hubiera quemado toda Y la que, montaña. y que Y en con una segundo lugar, forma tan determinada, ¿no? de una Además, forma tan determinada. Y el nativo de acá no le claro. interesa ese tema, no querían, aparte Capilla Ujú. siempre tuvo turismo más allá del tema ovni, no es que Sí. estaban en la lona. Capilla tenía sus turistas, tenía sus visitas como siempre, tuvo un boom obviamente a partir de eso, pero no parece algo que fuera creado menos por la gente de acá, de ninguna manera, no es algo que a la gente de acá le guste el tema. Así que yo Claro. no creo en esa posibilidad, me parece descabellado pensar que eso fue hecho artificialmente por los vecinos, por el hombre, por los bomberos, por los vecinos. Es imposible. Aparte nadie se animaría a prender fuego en la sierra. Sería una locura. Podés quemar hasta el mismo algún barrio de Capilla del Monte prende un fuego por allá, porque se extienden descontroladamente los fuegos acá. Así que Sí, no creo. es lo que vimos en estos últimos días, básicamente. Pues cae un rayo o alguien deja prendido, no sé qué, un fósforo o lo que sea, y después es Y un desastre. sí, este incendio se provocó por un rayo que cayó atrás de los Terrones, para el que conoce, Ujú. bueno, es un poco más al norte, unos 14 kilómetros de Capilla, y dio toda la vuelta por detrás de las sierras con los vientos en una semana, terminó volviendo para el pueblo por el lado sur, o sea, es una locura. Pasó de largo y nos volvía O del sea, sur, lo pasó tuvimos a para 200 metros de casa. una locura, o sea, lo que hace el viento, el clima seco, Claro. no, es Ustedes estuvieron a punto de evacuar, ¿no? O evacuaron la casa. evacuamos porque llegó a 200 metros de casa el fuego. Claro.
fue Y bastante ahora, impresionante. ¿cómo se ven las cimas de las gemelas? ¿Se ven negras así con Y a el ver, incendio? Ahora ¿Se estamos pueden llegar esperando un a...? poquito. si baja Estamos un esperando poquito que el baje un sol, poquito el sol porque vieron que ahí al fondo se ve, al fondo tenemos el se Uritorco y ve la como gemela, pero se ve resplandeciente como resplandeciente porque tenemos acá el el sol. sol se pone más tarde que en Buenos Aires. Acá Ah, todavía claro, está, claro. está alto. Entonces yo en 10 minutitos así volvemos sobre el tema y hacemos un paneo más hacia la sierra cuando esté un poquito más bajo y se vea mejor. Pero se va a ir acomodando la Perfecto. imagen, pero igual nos comprometemos a mover un poquito la cámara para aquel lado. Y no Dale, me quería excelente. olvidar de la Decime. huella del pajarillo, que esa noche hubo muchos testigos de las luces. Si hemos conocido en este tiempo, Ujú. hemos dado con varios testigos, además de los Gómez, que eran los testigos principales, hemos dado con otros Sí. testigos independientes que nos han llegado a nosotros por casualidad, que han visto las luces esa misma noche. Es decir, que había actividad ovni, había unas luces rojas sobrevolando la zona de Quebrada de Luna esa noche y la vio todo el mundo. Bueno, todo el mundo, la vio mucha gente, esas luces Claro. que volaban. O sea que si alguien lo hizo, lo alumbraban los marcianos desde arriba, ¿no? Para decirlo en broma. Si fue artificial, porque esa noche había actividad ovni muy rara en la zona. Sí, yo escuché hace poquito alguien que dijo que el nene este, ¿cómo se llamaba el chiquito? Gabriel Que Gómez. tenía, bueno, dice, nunca en su vida había visto un helicóptero. Si se le apareció un helicóptero con las luces, lo iba a tomar como un ovni. A mí me parece un poco, una declaración un poco despectiva con respecto a un chico. eh, Creo que cualquier nene, por más que no tuviera mucho contacto con la civilización, va a reconocer algo hecho por un ser humano con un plato volador, la diferencia, no sé, pero bueno. Son Y cosas que se mira, dicen desde fuera de capilla, lamentablemente. cuando al poco tiempo que vinimos a vivir acá, hicimos algunas expediciones así Mm. por la ruta 17, a esa zona, a ver si podíamos conversar con gente que viviera ahí, a ver qué nos contaban, y había como un kiosquito en una casita muy humilde, y una señora mayor estaba ahí con su familia y le preguntábamos, ¿se ven ovnis acá? Bueno, la típica pregunta que uno hace cuando Claro. anda por estos lugares, ¿alguna vez vieron algo? Y bueno, creo que era la hija o la nieta, no sé, sí, acá muchas veces se han visto cosas, pero se veía más antes, nos dice. Digo, ¿antes Ajá. cuándo? Y hace muchos años atrás, dice, se veía mucho más, antes de que viniera tanta gente. Y sale la abuela, que era una mujer grande, fácil, 80 años, ¿no? Sí, por lo menos, sí, sí. Ahí en Eh, Quebrada de Luna. ahí en Quebrada, Sí. ¿no? Y sale con un cuadernito, tipo Gloria, así, y todo con dibujitos. Desde chica veo estas cosas, dice la No señora. te puedo Y creer. pela un cuadernito con unos dibujitos Mm. como de círculos con lucecitas de Sí, colores. sí, sí, sí. Con Decía, ventanas, con con ventanitas. ventanitas. Decía, acá siempre, yo de chica siempre veía estas cosas, eran impresionantes, pero ahora ya no las veo más, nos dijo. Y nos quedamos sorprendidos, porque bueno, la mujer hablaba de cuando era chica ella, o sea que bastante atrás hay que remontarse, y decía que cuando era todavía más despoblado ahí veía más cosas que ahora. Sí, yo diría que hablamos 1930, 1940, porque esto sucedió en el Claro. 2000 y monedas y la mujer tenía 80 años, Y o sea sí, que cuando era fácil. chica hay que restar por los 70 años del 2000, o sea que mucho Tal antes la cual. huella del pajarillo, o Sí. sea, la protohistoria, Sí. la prehistoria Ujú. de la ufología de Capilla. Claro, por eso, porque hay inclusive más atrás de 1947, que es la famosa fecha de la ufología moderna, ¿no? Del nacimiento de la ufología moderna. Y sí, yo he leído también que hay muchos testimonios de que siempre hubo cosas ahí en la zona, y a mí me parecería inclusive más lógico que donde hay menos gente se vean más cosas, porque viste que en las grandes ciudades estadísticamente siempre se reduce la visibilidad, me parece a mí, no sé qué ustedes qué piensan con eso, pero para la zona, bueno, aparte de la zona de Capilla, tiene una gran cantidad de avistamientos, pese a que algunos investigadores dicen que, por ejemplo, en La Plata, en proporción se ven más ovnis que en Capilla. No sé, habría que chequearlo eso, ¿no? Pero bueno. Que se ve más sobre en La Plata, se te ¿Se escuchó cortaba justo, bien? ¿Me no escucharon te bien? llegamos a escuchar, capaz que... Ah, ahí un poco se está cortando. A ver, Sí, ahí me Sí, escuchan. sí. sí, ahí te No, escuchamos. decía que, bueno, que estadísticamente al parecer se ven más ovnis en La Plata que en Capilla del Monte. Yo no sé si será tan así eso,
¿Ustedes No cuántas veces sé, han visto acá es luces, un tema por de ejemplo? conversación diario, es un tema diario. La Plata sé que tiene mucha casuística. Y desde un punto de vista Se está, de casos, por ejemplo, lo que hemos notado nosotros que en las ciudades grandes como Capital Federal, pues, con la investigación de Liliana Flota y Eduardo... ay, se está cortando, chicos. Bien, vamos un poquito. Los estoy perdiendo. Ah, bueno, bueno, Sí, a bueno. ver, nos vamos al router, a ver si... Y de paso les... Esto es tiempo real, ¿eh? Para los que están viendo, ellos están en Capilla del Monte, Barrio Las Gemelas. No hay buen wifi, no hay buena conexión de datos tampoco, es complicado, yo estuve muchas veces, así que les aseguro que es un tema. Ahí estamos viendo las montañas, si no me equivoco, esas son las Esas son gemelas. las gemelas, sí. Ven que está oscura, la parte oscura es lo que se ha quemado. Claro, claro, Ahí que se ve hacia arriba se ve oscuro. Bueno, eso es la parte que está quemada. Hacia el Uritorco, que lo que vemos ahora, no ha subido el fuego. claro. Y el Uritorco tiene menos vegetación, es más complicado, me parece, quizás. Claro, el Uritorco tiene menos vegetación. Bueno, acá me dice Mariela que nos quedemos enfocando un poquito para las ahí. montañas, así la gente disfruta un poco de las sierras desde allá o de donde estén. Claro. Ahí. Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Sí, sí, ahí se ven las gemelas. ¿Qué recuerdo que me trae? Yo les cuento a la gente que está viendo. Yo siempre que he ido a Capilla del Monte me he alojado en lo de Mariela y Miguel Ángel. Y es un placer levantarse a la mañana temprano, hacer unos mates y desayunar con unos riquísimos alfajores, mirando ese paisaje, mirando el Uritorco por la ventana, y entra ese airecito de la montaña. La verdad que es otro universo, otro mundo. Ahí uno entiende por qué la gente se va a vivir a Capilla del Monte realmente. ¿Por qué deja la ciudad y se va a la montaña? Como hicieron acá los chicos que estamos charlando. Sí, es Eh, otra calidad de vida, otra calidad de otra vida. calidad de vida, exactamente. Sí. ¿Extrañan algo de la ciudad, por ejemplo? McDonald's. Qué bárbaro, claro. Qué desgraciada, mira lo que digo. Miguel te podría decir, Walmart. Bueno, sí, la vida, viste, el ir al shopping, ir a pasar ir al cine, una tarde así a un lugar grande, donde haya mucha gente, donde haya Cada patios de tanto. comida. Acá todo es más chico, también tenemos un cine, que bueno, ahora obviamente con la pandemia y demás no funciona, ¿no? Pero tenemos nuestro Claro. cine, tenemos buenos restaurantes, buenas pizzerías, pero se extraña por ahí la concentración, eso grande de la ciudad, ¿no? Pero con amigos y Igual de demás es lo Córdoba mismo. están cerca. ¿A cuánto De están de Córdoba Córdoba, capital capital? estamos cerca, sí. En cuanto a la gente, a lo que es Sí, amigos y demás, no ha cambiado mucho porque nos vemos por ahí más ahora acá que estando en Buenos Aires. Porque en Buenos Aires yo pasaba por ahí un año entero sin ver a algún amigo mío teníamos trabajo en distintos lugares y vivíamos a cierta distancia y nos veíamos menos que cuando nos vemos ahora, que cuando puede se escapa y se viene y se queda 15 días acá y después seguimos hablando claro, por teléfono. O sea, en eso no lo hemos extrañado. Y después el resto de la ciudad, salvo esta pavada así de una cosa, una salida ciudadana, fuera de eso no extrañamos nada. La verdad que nos hemos adaptado muy fácilmente y Sí. Ahí te muy digo, bien acá. en auto estamos a 1 hora y media, 2 horas de Córdoba capital, o sea que podemos hacer la salida ciudadana una vez cada tanto la hacemos. claro. Este, pero bueno, no extrañamos, la verdad que no. Inclusive nos hemos adaptado bien, que hay gente que le cuesta adaptarse a vivir estos lugares. De hecho, bueno, este incidente con el fuego, o de repente salir y encontrarte una yarará cerca de la puerta, esas cosas que ocurren con vivir en la naturaleza, bueno, tiene Claro, sus pros y sus contras, pero sigo eligiendo acá, ¿eh? O sea, me quedo con esto, buenísimo. totalmente. Yo te estaba preguntando antes, si se cortó, cómo es el tema, si ustedes han visto muchas cosas, muchas luces, qué nivel de visualización han tenido en estos años que viven allá. Bueno, nosotros hemos visto, no demasiadas cosas, pero siempre tener referencia de alguien que vio algo.
Es muy común acá que alguien venga y te cuente, vi tal cosa, vi tal luz, vi seres, vi un ovni, o sea, no solo luces, ¿no? Porque se ven cosas también cerca del suelo. Es bastante habitual acá. Nosotros lo que hemos visto nosotros fueron luces en el cielo, básicamente, satélites, que esto fue hace poquito, fue el verano pasado, venía lo que yo pensé que era un satélite, estaba yo solo esa noche, mirando el cielo, María estaba en el negocio, y venía un satélite que venía de oeste a este, y se venía desplazando lento, pero no titilaba, no era un iridium porque no prendía y apagaba, ¿no? Venía permanentemente encendido. Bueno, me quedé mirándolo, de repente se detiene, hace una parada, lo cual ahí ya me llamó mucho la atención esa parada, ¿no? Y cuando hace la parada veo que vino otro satélite de sur a norte, cruza, hace intersección de la trayectoria que llevaba el primero, pasa, y cuando pasa ese segundo satélite, el que se había detenido, el primero de todos, que estaba quieto, arranca nuevamente y sigue su viaje. Lo cual ahí me terminó de cerrar de que era algo sumamente raro, porque ningún satélite se detiene a esperar que cruce otro. Y bueno, de ese tipo de cosas. Un semáforo. La autopista del cielo. Ya lo va a inventar Elon Musk. Tal cual, en cualquier momento. Mirá vos, qué interesante eso, qué notable, pero ni siquiera, no solo satélite, ningún vehículo hecho por el hombre puede moverse a esa velocidad, parar y seguir. Es rarísimo eso. No, absolutamente raro, desconcertante. Cuando vos estás mirando algo que parece una pavada y de repente sucede esto de que ves venir otro satélite en otra dirección y que el otro lo esperó para que pase, la verdad que es insólito. Pero bueno, así lo vimos, no te puedo dar una explicación de qué era, pero bueno, eso fue lo que vimos. Bueno, claro. Igual, si hay una cosa que sobra ya en Capilla del Monte, deben ser fanáticos o investigadores del tema, ¿no? También de haber muchos, y yo sé que hasta que empezó la pandemia había arrancado el café ufológico ahí en Capilla del Monte. Sí, en noviembre pasado creo que fue. Sí, el año pasado creo que arrancó con Fernando Seca y la señora Claudia Banchik. Ahí en Samadhi se juntaban, alguna de las reuniones fui. Y está lindo, sí, acá siempre hubo grupos de investigación y como pasa en todo el país, se arman unos despelotes, guerra de ufólogos en Capilla del Monte, dramáticas. Nunca nos enganchamos en esa, eso sí, ¿viste? Claro. Tratamos siempre de mantener un equilibrio, hay muchas polémicas, siempre como pasa a nivel nacional, bueno, vos conocés un poco lo que son esos, el mundillo tiene sus complicaciones, sus egos, y bueno, acá pasa lo mismo y siempre hubo grupos diferentes de investigación y gente que hace sus programitas de radio para difundir. Claro. El pilar acá siempre fue como Jorge Suárez, que tiene el CIO, que ahora lo sigue Luz, que hacía los congresos todos los años. Y bueno, después está también Fernando Diz, estaba el grupo de La Cena Ufológica, que es otro grupo que está Alejandro Prat. ¿Quién más? ¿Algún otro grupo hay acá? Y Hugh, que era el grupo de Claudia Ponza y Hugo Brown, de La Pirámide. O sea, bueno, de que nosotros vinimos, o sea, nos fuimos enterando, algunos más, menos actividad, pero están todos esos grupos. Ahora estamos todos en cuarentena, nadie está funcionando mucho. No, sí, claro. Pero no se pueden mucho juntar unos con otros, todos tienen muchas diferencias, es complicado. El grupo además de Dante Franch sigue reuniéndose también ahí. Dante está, me parece que está acá, en el campo ahí en Quebrada de Luna, creo que está acá Dante. Sí, él también hace sus actividades ahí, pero solo, no con un grupo, por lo que tengo entendido. Más allá después de los grupos. Él llevaba gente desde acá, me parece, pero iba él solo y exacto. Viene gente a verlo y él da charlas, no sé si dará algún tipo de curso, no sé bien. Creo que sí. Tiene sus libros y bueno, sigue con el tema también. Pero Capilla del Monte continúa siendo la capital nacional del OVNI, por más que ahora esté un poco desplazado ese tema, ¿no?
Y bueno, mucho no le gusta al intendente nuevo el tema y lo ha querido desplazar, digamos, de a poquito lo ha ido empujando como para sacarlo de ahí del punto protagónico, pero es algo que ya es parte de lo natural acá en el pueblo. Es más, Claro, nosotros cuando nos vinimos a vivir acá y hablábamos con la gente, siempre surgía el tema ovni, y naturalmente, como decía Miguel antes, siempre alguno venía y te contaba, vi tal cosa, ayer mi amiga vio tal sí, cosa, o sea, y al principio como que te acostumbras tanto a escuchar estas anécdotas que ni siquiera tomás nota, no preguntás detalles, lo empezás a tomar como algo tan natural claro, que no le das como la, viste que a mí me ha pasado algún investigador que viene de afuera y dice, ¿cómo? Y no tienen anotado el día, la hora, de dónde venía, cómo, o sea, no hicieron un catálogo de los avistamientos, no, nunca se nos ocurrió. Primero cuando vinimos no estábamos como tan vamos a investigar, ¿viste? Y después nos pasó que se volvió natural, digamos, hablar de estas claro. cosas y no tomábamos nota. Pero es bastante común. Bueno, acá en Capilla tenían el famoso expreso, cuando nosotros nos mudamos pasaba toda la noche o cada 2 o 3 días pasaba un ovni que le llamaban el expreso, que pasaba todas las noches y la gente lo miraba, esperaba para verlo pasar. Todo lo que es luces y demás acá, si querés relevar y llevar nota de todo eso, tenés que trabajar mucho, tenés que dedicarte todo el día a anotar, porque hay muchísima casuística. Claro. Pero Bien. nosotros siempre nos interesó más el tema extraterrestre y ahora me estaba acordando que hablamos de acá de las Extraterrestre o cabañas, seres. perdón, de los seres. Y el constructor, el que nos hizo las cabañas, donde vos paraste, nos contaba bueno, que la zona, él por ejemplo, contaba que en el perilago del dique El Cajón pasaba la moto, que los pescadores le llaman así la moto, que es una moto, entre comillas, ¿no? Que Sí, viene sí. de San Marcos Sierra por la vieja ruta de montaña, la ruta de tierra, que va a San Marcos, una ruta muy Ujú, bonita, pero que va por la Posta del Silencio, a otro lugar muy místico también. Esa moto, sí. entre comillas, viene por la ruta y a veces se sale de la ruta y se acerca a los pescadores y les hace varias vueltas alrededor. La moto, a la que le llaman así ellos, es una esfera, es una pelota, como si fuera una pelota Sí. de tenis de básquet, luminosa, iridiscente, que vuela a 1 metro del suelo aproximadamente y que la veían siempre ellos, una cosa que la tenían los pescadores, sabían que existía. Y cuentan Mirá las vos. anécdotas de cuando la moto se desviaba y les pasaba alrededor, ¿no? Les giraba alrededor de algunos de los pescadores como acercándose a tomar contacto. Y después seguía su camino, volvía a la vieja ruta y seguía su camino esta supuesta moto. Y nos contaba de las gemelas, él siempre nos decía que las gemelas era zona de duendes, que cuando eran Ajá. chiquitos venían a ver duendes acá las gemelas. Y bueno, esto viene a cuento que en el 2004, creo, sí, Sí, en enero de 2004. 2004, un nene que estaba con la familia parando en las cabañas de acá de la esquina, en la avenida Las Gemelas, Sí. cuando se estaba yendo, que estaban cargando el auto para volverse a Buenos Aires, vio venir un duende caminando por el bulevar, por este bulevar de pinos, la parte del medio, el cantero. Ay, se está cortando de vuelta. Qué bronca. A ver, a ver. Paren, chicos, paren porque se cortó. A ver, a ver, a ver. Está como dando vueltas en una ruedita. A ver ahí. No, está cortado de vuelta. Esperemos un minutito a ver si vuelve. A ver, a ver, a ver. Qué Capaz que se problema, Será el viento con, capaz, porque hay con mucho la viento, por ahí gente se lejos. corre, se mueven los cables del teléfono acá. Claro. Ahí se escucha un poco mejor. Contame de nuevo la historia esa. ¿Qué fue lo que vio el nene en el bulevar de la Avenida Las Gemelas? El nene ve un ser de 1,20 m de altura más o menos, vestido de rojo. vestido de rojo, como los cuentos, un duende de cuento vestido como, Sí, sí. como, como, en en las viejas historias, pero todo vestido de rojo, con sombrerito, con la ropa vieja, con el bastón, todo como un duende tradicional que venía caminando Sí, desde como ser del pueblo hacia la entrada de Guadalos, del pueblo hacia la montaña. Le avisa a los claro. padres, ¿no? Le entra, lo llama a los papás, cuando los padres salen ya no había nada.
Y justamente, como te les decía antes, no sé si se escuchó, el que nos construyó las cabañas nos decía que las gemelas era zona de duendes, de apariciones de duendes. Sí, sí, eso se escuchó, sí. Y al poquito tiempo, un remisero nos cuenta, esto fue 2004, habrá sido enero, por junio, julio de 2004, un remisero nos cuenta qué es lo que se habla acá en los viajes. Uno suele hablar como en Buenos Aires, pero siempre metés algo de lo paranormal acá, ¿no? En las charlas con el Claro, taxista, con sí, el sí, sí. remisero. Y dice, no, mi primo vio hace poquito un ser en el fondo. ¿Y dónde vive tu primo? Acá a 3 cuadras de tu casa, acá como yendo para Piedra Azul. No sé si has ido para ese lado, que es Mira, 3 cuadras de acá o 2 cuadras de acá. Dice que sí, sí, contaba sí. el primo del remisero que salió a buscar leña a un atardecer y siente como que lo observan, levanta la vista y ve un duende todo vestido de rojo y describe lo mismo que describió este chico 6 meses Mira antes. vos, Y no se conocían entre sí, sí porque el chico era un turista, nosotros tomamos nota del caso pero no lo hicimos público, o sea, lo mantuvimos en reserva por si surgiera otro caso similar en la zona en cercanía temporal, ¿no? Para no influir claro. al relato de otro testigo. Así que no se había difundido ese caso. Y este hombre relata lo mismo, que el primo había visto exactamente el mismo duende rojo, ¿no? Que después también lo ven en la Mira vos, toma, iluminándose de la cintura hacia arriba, como suelen ser muchos de los, yo les digo marcianos cariñosamente, ¿no? Porque no es que sean de mm, Marte, ¿no? Pero yo les digo así de manera simpática. Por lo general los marcianos suelen tener, o los duendes suelen tener un cinturón y en el cinturón suelen tener una linterna que los alumbra hacia arriba. Hay muchos casos que describen esa fenomenología. Bueno, este ser rojo se vio en la toma, nada que ver con las gemelas, a unas 30, 40 cuadras de las gemelas, lo ven sí, unos rosarinos, se asustan mucho una noche que lo ven en el fondo del alambrado de un complejo de cabañas, iluminado de la cintura hacia arriba. No le dan más mira detalles porque vos, estaban lejos, pero coincide el color a este duende que se veía acá sí, en las gemelas. Así que, bueno, esta casuística está presente, ¿no? absolutamente. Vos sabés que pensaba cuando me lo describías, los enanitos verdes famosos que aparecieron acá en La Plata en el año 83, algunos testigos los vieron vestidos de color rojo. O sea, aparecieron muchos seres durante una semana y Ujú. todos vistos por nenes, eran todos, los testigos eran nenes entre 10 y 12 años, y alguno dijo que el enanito estaba vestido de rojo. Qué Así interesante que, coincidencia, no lo conocíamos el detalle ese, muy interesante. Habría que indagar más a fondo eso, pero muy interesante. y el mismo año también hubo visualización de ese tipo de entidades muy similares, creo que en Encarnación, ahí en provincia de Santa Fe, si no me equivoco, no sé si es Santa Fe o Entre Ríos, y también los vieron, si no me equivoco, eran rojos también. ¿Y te acordás la famosa foto de Puente del Inca de Mendoza, de la década del 70? Sí, tenemos Eso que se ve bastante. ahí es rojo también, esa entidad o lo que sea que apareció en la foto. Así que sí, hay bastante. Y ya que estamos hablando de esto, ¿no? De duendes, de nanitos, cuéntenme un poco, cuéntenle a la gente de qué se trata el proyecto CATEN, puntualmente, que tiene que ver justamente con las entidades que estamos charlando. Bueno, como conté un poquito al principio, trabajamos con un grupo de investigadores en Buenos Aires, Ujú. donde determinamos centrar nuestra energía en investigar y en desmenuzar los casos de apariciones de seres. Primero empezamos con los relacionados a los ovnis, buscando información en diarios, revistas, libros, testimonios directos que tuviera cualquiera de los investigadores conocidos, de los testigos, ¿no? Tomábamos todas las fuentes de determinado caso y leíamos todas las fuentes para ver si era coherente, digamos, el testimonio que habían levantado Sí, diferentes investigadores y volcábamos todo en la computadora en una base de datos que tenía como 100 campos, porque desglosábamos todo, ¿no? Provincia, lugar, fecha, testigo, ujú, qué sé yo, cómo era el ser, altura, si tenía ojos, si le habían visto las piernas, o sea, se hacía un desglose así claro, detallado. Después se hacía un resumen pequeño del caso y se ponía un link a las fuentes que teníamos posibles y se referenciaban todas las fuentes.
esa era un poco la dinámica de laburo, era simpático porque nos juntábamos tipo 12 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, los Mirá. sábados en Valentina Alsina, que era cuando todos podíamos porque laburábamos y qué sé yo, y hacíamos este trabajo que lo hicimos todo un año creo, ¿no? Por lo menos. Por lo menos duró un año Un año constante seguro. todos los viernes y después seguíamos Sí, laburando. o sea, era lento el trabajo, no era algo Sí. muy rápido de hacer, porque buscábamos muchas fuentes y si lográbamos dar con el testigo de vuelta lo entrevistábamos otra vez como para reafirmar bien los detalles, ¿no? Y todo Claro. eso. De hecho, bueno, varias de las investigaciones que tenemos en el blog nuestro y demás fue gente que buscamos nosotros a los testigos y los reentrevistamos en el marco de este Perdóname, proceso. cómo es el blog? Así lo dejo acá en los comentarios. ¿Cómo es el Recordame blog? la dirección. Proyecto Catén. Proyectocaten.blogspot.com. Después, en todo caso, te lo pasamos escrito. Sí, igual acá lo encontré. Esperá, lo dejo acá en los comentarios del video. Proyecto Bien. Catemplo. Bueno, y eso fue, todo esto que me están contando fue antes de irse a vivir a Capilla, obviamente. Claro, todo eso fue antes, fue por el Sí. 2001, 2002, nosotros nos vinimos en 2003 a Capilla. Claro. Y bueno, se avanzó en ese análisis así, más o menos en unos 70 casos, y a su vez se iban incorporando todos los casos nuevos que encontrábamos, que los incorporábamos en un principio con fecha, lugar y nombre del testigo y fuente. Y esto llegamos a recopilar unos 600 casos en esa base de datos, pero no llegamos a reanalizarlos todos porque no daba el tiempo, cuando nos vinimos a vivir acá perdimos contacto, ya no teníamos todas las fuentes, se complicó continuarlo, ¿viste? Y después se nos complicó que se nos rompió la computadora donde lo teníamos. No, O sea no, que no. sí. Así que perdimos directamente lo que era la información en la computadora. Nos No quedó te en puedo creer. papel, un borrador en papel nos quedó. Y bueno, tenemos que mandarla, nos dijeron a un técnico que puede sacarle como el disco rígido, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. Y tal vez podemos recuperar el archivo. Ahí al blog vamos subiendo despacito vamos subiendo las investigaciones que vamos recuperando, porque estamos buscando distintas fuentes, distintos backups que teníamos, las investigaciones propias, y las estamos subiendo ahí al blog, así que el blog de a poquito se va a ir actualizando en la medida que accedamos a las investigaciones. Pero esto empezó con 600 campos o con un proyecto muy ambicioso. Casos. Porque originalmente los casos de apariciones de seres eran muy pocos en Argentina. Nosotros arrancamos con expectativas de 50 casos. Que eran los que tenía Banch en el libro de él, creo que eran los ovnis y sus ocupantes. Los ovnis y sus ocupantes, que tenía 30 y pico de casos, y algunos casos que teníamos nosotros documentados, y eran unos 50, 60 casos. Por eso eran muchos los campos que se cargaban por caso. Pero después la cantidad de casos fue subiendo inconmensurablemente, o sea, de repente estábamos con 300 casos, después 500 casos, después 600 casos. Aclaro algo aparte, o sea, empezamos con los relacionados a ovnis y fuimos incorporando los que se veían cerca de ovnis, después incorporamos apariciones de duendes, algunos criptozoológicos, o sea, fuimos agregando todos los seres que tenían un comportamiento paranormal. Los tipo Yeti, o sea, el Ucumar, ¿no? Todo eso, y bueno, ahí fue que creció la base, y ya teníamos casos, el primero creo que era en 1860, una aparición de una especie de Ucumar tipo Yeti en el norte. Sí, así que el que tiene, digamos, y nos ha pasado info, recuperamos gracias a Albert Rosales, al que le mandábamos nosotros toda esa info, y él nos mandaba info de otros lugares del mundo, y hacíamos un poco de ufología comparada con él, y Albert ahora nos reenvió todo lo que tenía él del proyecto Catén para que lo vayamos recuperando, así que bueno, con él siempre estamos en contacto porque está justo en el tema que nos gusta. Te hago una pregunta. No, porque ya estamos casi al final de la charla, ¿eh? Se pasó rápido la hora. Rápido. Con todo
con todo ese material, ¿pensaban, por ejemplo, escribir algún libro alguna vez para publicarlo? ¿O solamente la idea era subirlo a internet? ¿O qué van a hacer? Sí, estaba la idea originalmente era investigar, no se nos planteó lo de escribir un libro, pero mucha gente nos ha dicho, ¿por qué no los escriben, no los ponen en papel? Y sí, Claro. yo creo que vamos a ponernos con eso. De hecho, tenemos algún esbozo, ya alguna estructura de el índice y algún capítulo ya armado de un posible libro, así que probablemente sí, Si lo sigue la hagamos. cuarentena el año que viene, lo escribimos. Mirá, no lo sugieras, ¿eh? Mirá que es muy probable. Que Son hasta que no proyectos esté la para vacuna. cuarentena. Son proyectos para cuarentena total. Sí, ¿Qué va a ser? Pero la claro. posibilidad No, está, la idea buenísimo. está flotando, la idea está flotando. Sí, Y en cuanto a la claro. base de Qué datos, lástima que yo no estoy allá. Sí. no, decía que la base de No, datos les en decía que lástima que no sistema estoy. Que no, original por sí, campos era un sistema, perdón que te sí. interrumpa, pero con el delay no me Sí, doy no, cuenta dale, cuando dale. empezás a hablar. No, te contaba que la base de Claro. datos con todos los campos que tiene de información hoy en día también tendríamos que apuntar a modificarla porque hoy tenemos lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Los buscadores inteligentes y demás que por ahí Exacto. simplifican esto de tener que poner campo por campo para saber si tenía si tenía pies y si tenía pies y los zapatos eran marrones, rojos, negro, verde en cuanto al humanoide. Hoy en día eso se puede hacer con inteligencia artificial de manera más simple y sin Ujú. tanto campo de base de datos. O sea que tendríamos que, ahora cuando Modernizarlo. recuperemos el material, modernizarnos y aprovechar las tecnologías que hay hoy en día más modernas. Y es algo que también hablamos con Albert Rosales, que él también está trabajando con eso. Con ese tipo de organización, así que de organización de datos, ¿no? De organización de información más moderna que la que veníamos haciendo Claro, nosotros en el 2000, en los albores de la computación, por lo menos en Argentina, ¿no? tal cual. No, yo lo que te decía, que justo nos interrumpimos mutuamente, por eso mismo el delay, era que lástima no estoy allá para ayudarte, por ahí te podría dar una mano para recuperar los datos del disco, quizás hay una manera, hay una forma que es la más complicada de todas, que es desarmar el disco, pero eso se hace en entornos especiales, bueno, y sale carísimo, pero no sé, quizás el disco no está totalmente destruido y hay una forma muy sencilla de recuperarlo, pero bueno, lamentablemente yo estoy acá, ustedes están Ah, cuando allá, venga, que no ahora solo por levantan eso, la cuarentena. lamentablemente. Ojalá. Ya para ir, me encantó la charla, fue desordenada, pero siempre son así las charlas acá en Área 51. Ya estamos casi por cerrar. Quería preguntarles como reflexión final, ¿cómo ven ustedes, qué perspectiva tienen ustedes estando allá del verano? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Puede abrirse, puede haber gente? ¿Qué se comenta? ¿Qué es lo que se dice? ¿Están esperando a ver qué pasa? Sí, sí, se espera que venga gente, bastante de hecho, o sea, hay mucha gente consultando para venir. Lo que pasa es que, bueno, los hoteles van a tener limitada la capacidad, así que, bueno, Ujú. esperemos que... Pero pienso que sí, que va a haber temporada y, bueno, vamos a ver qué tal sale. O sea, hay perspectivas de que sí. Sí, vengo viendo el caso Claro, español, que España abrió el turismo en el verano. Vengo siguiendo mucho a través de Iker Jiménez y demás cómo se va desarrollando allá la sí, situación. Y bueno, ya tuvieron una temporada bastante normal, incluso pasados de la raya, porque no han mantenido el distanciamiento social y demás, y han tenido ahora una segunda oleada de contagios. Por eso bromeamos claro, con el tema de una posible cuarentena el año que viene, porque posiblemente el verano se abra, porque además el clima cálido se cree que beneficia, que perjudica la transmisión del virus, o sea, le impide al virus transmitirse de la misma manera, exacto, entonces seguramente el verano vamos a tener cierta libertad, pero me parece que después se va a venir una posible segunda oleada, esperemos que no, pero probablemente sí, probablemente suceda así como está sucediendo hoy en España, ¿no? Que esperemos sea más corta, más claro, claro, breve, aunque no se sabe. está bien, claro. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Estuvimos con Mariela de Tomaso y Miguel Ángel Pombo en Área 51 desde Capilla del Monte para todos los que estuvieron viendo en vivo y para todos los que van a ver el video después en YouTube. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron hoy y muchísimas gracias a ustedes, la verdad que un gusto y seguramente se repetirá. Yo tengo pensado una sección de bices
O sea, volver a hablar con gente que ya hablé, porque siempre quedan cosas para charlar. Así que les mando un beso grande, un beso a las chicas allá y... bueno, ahí me Dale, avisa, dale. quedan 26 segundos. Gracias. Bueno, Va a gente, ser- nos va a ser un vemos. gusto, Chau, va a chau, ser un chau. gusto. Gracias, Gracias. Marce. Dale, dale. Gracias. Nos vemos. Listo, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, nos A ver, vemos. ahí esperá que está la cuenta atrás, que antes no venía. Quedan 10, quedan 9. A ver, 8, 7, se va a cortar solo. Chau, 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 chau. Adiós.